Muy bien, vamos a hablar entonces del círculo. Para el círculo, tenemos círculos que su centro no está en el origen del plano. Esos se llaman círculos con centro en HK. Para resolver esos círculos vamos a usar la fórmula verde. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo, que estoy señalando, es un círculo con centro en HK. Quiere decir que su centro no está en el origen del plano cartesiano, por lo tanto vamos a usar fórmula verde. Cuando nos pidan analizar un círculo con centro en el origen, como este es el caso, el que estoy señalando ahorita, vamos a utilizar la fórmula azul. Cuando nos pidan analizar un círculo unitario, lo que nos están pidiendo es un círculo que tenga centro en el origen y radio 1, que es la imagen que estoy señalando en este momento en la pantalla. Y vamos a usar fórmula morada. La fórmula general del círculo, que es la roja, esa la vamos a analizar cuando no la pidan y sale de la ecuación estándar. O sea, de la ecuación verde sale la ecuación general, que es la roja. La fórmula D, que se llama distancia, la vamos a utilizar cuando no sepamos el radio y lo tengamos que averiguar. Y la fórmula M, que es la roja, que vamos a utilizarla cuando no sepamos las coordenadas del centro del círculo. Estas fórmulas pueden estar en un formulario, en una ficha eh, bibliográfica. No puede estar hecha en una hoja de cuaderno, no puede estar hecha en una hoja blanca y no la puede imprimir. Tiene que inscribirla con sus letras. Solo puede agregar las ecuaciones, nada de letras, nada de ejemplos para que la pueda usar el día del examen. Para identificar la información que nos dan, cuando tengamos una ecuación con centro en 0,0, como es el primer dato, y el radio sea 0, lo que nos indica esto es que la ecuación no pertenece a un círculo, sino a un punto en el plano. Cuando tengamos la ecuación general de un círculo y el radio sea negativo, lo que nos está diciendo es que esa gráfica no existe en un plano de 2 dimensiones y tampoco es un punto. Y cuando tengamos la ecuación general y tengamos el radio, un número que no sea 0, cualquier número que no sea 0 y que no sea negativo, entonces esa gráfica sí existe en el plano. Esas son las 3 formas en que vamos a lograr identificar una gráfica del círculo o un punto. Vamos al ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 nos indican el radio y el centro del círculo. Por lo tanto, nosotros nos queda analizar esa información. Analizar significa que usted debe dar el radio, el centro, la ecuación explícita o estándar y la gráfica. Esas son las 4 cosas que usted debe hacer cuando se le pidan que analice la información. En este caso, en el círculo nos dieron el radio y el centro. Solo faltaría la ecuación explícita o estándar y la gráfica. Como es un círculo con centro en HK, vamos a usar la fórmula verde. El -3 es la H y el 6 es la K. Solo tenemos que ingresar la información a la fórmula multiplicando los signos. Quiere decir que voy a tener X más 3 porque menos por menos me da un más. X más 3 al cuadrado. Más Y menos 6. Ese menos 6 sale de multiplicar menos por más que tiene el 6, nos da menos. Cerramos paréntesis y al cuadrado. El radio es 5. Entonces escribimos 5 y le agregamos el cuadrado de la fórmula. Y ahí tenemos nuestra fórmula estándar. Ahora solo nos queda dibujar. Usted va a marcar el centro, que es -3,6.
Luego debe abrir su compás a 5 centímetros y el círculo le debe quedar a una distancia de 5 centímetros para cualquier punto del círculo. Quiere decir que debe pasar por estos puntos. Y dibujamos el círculo. Yo como no puedo usar el compás acá, pues ya tengo un círculo dibujado y ese círculo nos va, esta gráfica debe quedar cabal, pasar por donde están los puntos que marqué. Ahí tenemos el círculo con centro en HK, centro menos 3,6 y radio 5. Ejemplo 2. Para el ejemplo 2 nos dieron la ecuación estándar o explícita. Y entonces solo nos falta encontrar el radio, encontrar el centro y hacer la gráfica. Recuerde que analizar significa encontrar todos los elementos del círculo, que es el radio, el centro y la ecuación explícita. Como la ecuación ya se la dieron, y usted puede ver que en la ecuación dice x menos h, quiere decir que lo que acompaña a la x se llama h y el número que acompaña a la y se llama k. Y para escribir el centro, solo tenemos que multiplicar los signos, ¿verdad? Más, este más del 3 por el menos de la h, más por menos le da un menos 3. Y este menos del 2 con el menos de la fórmula le da un más 2. O sea que el centro lo tenemos en menos 3,2. Ahora vemos que el radio no tiene este elevado al cuadrado, quiere decir que ya fue elevado al cuadrado. Por lo tanto, el radio va a ser 4. Marcamos el centro, que sería menos 3,2. Lo vamos a marcar. Entonces decimos menos 3,2. Y el radio es 4. Quiere decir que todos los puntos del círculo van a estar a 4 centímetros de distancia del centro. Yo marco siempre mis puntos de referencia para ver si cuando lo marcamos con el compás queda bien. Y aquí tenemos nuestro círculo. Tiene que pasar cabal por los puntos que se marcan. Usted no tiene necesidad de, si no quiere de marcar esos puntos de referencia, solo marca el centro, abre su compás a 4 centímetros y dibuja el círculo. Este es el ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 nos dieron una ecuación general del círculo y lo tenemos que transformar en una ecuación estándar para poder tener el centro y el radio. Lo que hacemos es una completación al cuadrado. Por lo tanto, escribimos la x y el más 4x en un paréntesis, o sea, agrupamos las x y agrupamos las y cuadrado menos 6y. Colocamos igual y el coeficiente que está sin variable, como aquí está con suma, usted lo pasa con resta al otro lado de la ecuación. Ahora completamos al cuadrado cada uno de los paréntesis. Recuerde que la fórmula de completación al cuadrado es menos b dividido 2 al cuadrado. En el paréntesis de la x, b es 4. Entonces tenemos 4 dividido 2, me queda 2. Al cuadrado, me queda 4. Lo agrego al paréntesis y lo agrego después del igual. Ahora voy a completar el paréntesis que está con la y, usando la misma fórmula de completación al cuadrado. 6 dividido 2 me da 3. Al cuadrado me da 9. Ese 9 lo agrego con un más
al paréntesis de la y después del igual. Ya que tenemos esa completación al cuadrado, entonces en el primer paréntesis, o mejor dicho, en los dos paréntesis, siempre nos va a quedar trinomio cuadrado perfecto. Y lo factorizamos. Raíz cuadrada de A, o sea, del primer término es X. Signo del término B y raíz cuadrada del término C elevado al cuadrado. Más. Factorizamos el segundo paréntesis. Raíz cuadrada de Y cuadrado. Signo de B y raíz cuadrada de 9, que es 3. Lo elevamos al cuadrado. Y ahora decimos menos 12 más 4 más 9 me da 1. Cuando tiene la ecuación estándar, ya puede encontrar el centro. El centro de este círculo sería menos 2,3 y el radio sería 1. Marcamos el centro en nuestro plano, que es menos 2,3, menos 2,3, y quiere decir que va a 1 centímetro. Todos los puntos van a estar a 1 centímetro de nuestro centro. Y marcamos y dibujamos nuestro círculo. Yo marco mis puntos de referencia, pero usted, si no necesita marcar los puntos de referencia, no tiene por qué marcarlos. Vamos entonces al ejemplo 4. Con este ejemplo que acabamos de hacer tenemos todos sus elementos, que es el centro, el radio, la ecuación estándar y la ecuación general. La ecuación general solo la va a calcular si se la piden en el ejercicio. Ahora, la ecuación estándar es necesaria para poder encontrar el centro y el radio. Vamos con el ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos dieron un círculo con centro en el origen, porque la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4 se parece a la ecuación azul que vimos en la segunda diapositiva. Por lo tanto, usted tiene que saber que el centro será 0,0. El radio, como aquí este 4 no tiene el elevado al cuadrado, quiere decir que el número que estaba aquí ya lo elevaron al cuadrado, en este caso es 2. Marcamos el centro, como lo ve aquí en la gráfica, y todos los puntos van a estar a 2 centímetros del centro. O sea que usted marca el centro, abre su compás a 2 centímetros y dibuja el radio. La puntita de metal debe estar en el centro para que usted pueda dibujar bien su círculo. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos están pidiendo determinar el centro, el radio y la ecuación del círculo. Quiere decir, yo le llamo a esto centro punto porque me están dando el centro de la circunferencia y un punto. Cuando le den el centro de la circunferencia y un punto, usted debe usar la fórmula de distancia, porque esa distancia le va a dar la medida del radio. Y luego vamos a calcular la ecuación explícita. En los puntos tenemos el punto 0,1 y 2,1. Uno va a ser X1 y Y1 y el otro X2, Y2. No importa el orden en que escriba los puntos. Puede escribir 2,1 primero y 0,1 después. El resultado será el mismo. Luego esa información que acaba de obtener la coloca en la fórmula, que dice x2, que es 2, menos x1, que es 0, al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. A ese resultado le vamos a calcular su raíz cuadrada. 2 menos 0 me queda 2 al cuadrado, 4. 1 menos 1 me queda 0.
al cuadrado es 0, por lo tanto no lo voy a escribir. Y solo me queda calcular la raíz de 4, que es 2. Este 2 se llama radio. La fórmula se llama distancia porque es la distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta el centro. Ahora que usted ya tiene el radio y ya le dieron el centro, tiene los elementos de la circunferencia. Centro 2,1. Radio 2. Ahora puede escribir la ecuación, que es la ecuación estándar. En el centro, acuérdese que tiene H y tiene K. Solo es de sustituir los datos en la fórmula. X menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y ahí ya tiene la ecuación. Tiene todos los elementos, que son 4. La gráfica, el centro, el radio y la ecuación estándar. Vamos al ejemplo 6. En el ejemplo 6 le dieron 2 puntos de la circunferencia. Le están pidiendo que encuentre el centro, el radio y la ecuación. La ecuación estándar. Como no le dieron las coordenadas del centro, necesita usar la ecuación M. Con la ecuación M usted va a tener las coordenadas del centro. Y entonces vamos a empezar a usar nuestro formulario. Primero vamos a usar la ecuación M. Recuerde que con la M usted encuentra las coordenadas del centro. Tiene los dos puntos. Tiene el punto 1,2 y 4,2. Los identifica X1, Y1, X2, Y2. Y esos datos los agrega en la fórmula. Entonces, X1 más X2 dividido 2 le da 5 medios. No usamos decimales, por lo tanto lo tiene que dejar en la fracción impropia. Aquí le va a salir 5 medios. Luego tiene una coma y va a sacar Y1 más Y2 dividido 2. 2 más 2 son 4. Dividido 2 me da 2. Estas son las coordenadas del centro. Entonces el centro va a ser 5 medios, 2. Estas coordenadas son las del centro de la circunferencia. Bien, ahora que usted ya tiene el centro, vamos a calcular el radio. El radio se calcula con la fórmula negra que inicialmente teníamos en el formulario, que es esta que está aquí, es la misma del formulario. Con esta fórmula, usted tiene que usar las coordenadas del centro y la de cualquier punto que tiene la circunferencia. En este caso vamos a utilizar 1,2 y las coordenadas del centro, que es 5 medios, 2. Los identifica X1, Y1, X2, Y2 y agrega los datos en la fórmula, que sería 5 medios menos 5 medios menos 1 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado. A eso le vamos a calcular la raíz cuadrada. 5 medios menos 1 es una operación de fracciones que está fórmula 13, página 13 del libro de Sullivan. Lo vamos a hacer aquí a un lado y luego lo voy a borrar. 5 medios menos 1, le agrego un 1,
en el denominador y digo 5 por 1, 5, menos 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Así, ¿verdad? 2 por 1 nos da 2. Y de ahí lo demás es cruzado, como en X. 5 menos 2 me da 3 medios. Ya que hizo su operación, aquí usted tiene 3 medios al cuadrado. Y 2 menos 2 es 0, por lo tanto lo anulamos. Calculamos la raíz cuadrada y ya sabe que potencia cuadrada anula raíz cuadrada. O se dividen, ¿verdad? O sea que la distancia sería 3 medios. Esta distancia se llama radio. Radio, 3 medios. Bien, ya tiene toda la información que necesita para poder calcular o escribir la fórmula estándar del círculo. Estándar o explícita. Recuerde que es lo mismo, estándar o explícita. Seguimos la fórmula nada más, ¿verdad? Sustituyendo los datos, que es la fórmula verde, que está en la diapositiva 2. Y escribimos X menos 5 medios. Recuerde que en el centro la primera es H y la segunda es K. Al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado será igual a 3 medios al cuadrado. Y ya tenemos todos los elementos que son la gráfica, el centro, el radio y la ecuación explícita. Vamos al siguiente y último ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos dan la figura y nos piden que escribamos la ecuación del círculo? Para escribir la ecuación del círculo, primero necesitamos el centro, luego necesitamos el radio y por último la fórmula verde, porque este círculo no está en el centro. Vea lo que vamos a hacer. Ese plano no tiene números, entonces usted debe escribirle los números, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Usted debe enumerar el plano para poder encontrar las coordenadas. Luego de que le puso cierta información al plano, lo que va a hacer es contar cuántos espacios hay en vertical y en horizontal del círculo. Por ejemplo, empecemos en horizontal. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 marcas medio de extremo a extremo del círculo. Usted toma el del centro, que quedó en la marca del número 1, o sea que el centro va a ser 1, ahora va a buscar la otra coordenada también haciendo rayitas, así como lo hicimos ahorita, solo que ahora de extremo a extremo de forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Y toma la rayita del centro, que quedó en menos 2. Entonces el centro será 1, menos 2. Ahora necesita averiguar el radio. Con el radio lo que va a hacer es marcar el centro del círculo, como lo que estoy haciendo, y contar cuántos espacios hay del centro del círculo a uno de los extremos de la circunferencia. Y hay 1 y 2. Mire, hay 2 espacios entre el centro y un extremo de la circunferencia. Quiere decir que tenemos radio 2. Con esa información ingresamos los datos en la fórmula verde. Ya sabe que el primer número es H y el segundo número es K. Y decimos X menos 1 al cuadrado más Y más 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y ahí terminamos. Entonces, recuerde que para agregar datos a la fórmula cambia el signo de la H y de la K.
Y cuando quiera sacar h y k de la fórmula, le vuelve a cambiar signo. Y esto son los ejemplos de la circunferencia.